me ha llamado la atención al leer este pasaje y por supuesto otros, cómo el pueblo de Israel, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios en su momento, el pueblo de los pactos, de las promesas, el pueblo de los privilegios, el pueblo de los patriarcas, de los profetas, el pueblo que fue, como decirlo, el delegatario de Dios, a quien el Señor le delegó y depositó en ese pueblo tantas bendiciones y privilegios. Sin embargo, cuando llega un momento en que se trata de hablar de la presencia misma de Dios, hay unas situaciones casi que dijéramos como paradójicas, como incomprensibles, porque cómo es que el pueblo de los privilegios, de las grandes bendiciones, no puede accesar a la presencia de su Dios de una manera literal, de una manera directa, personal, sino que, como ustedes lectores de la Biblia saben, siempre fue a través de un intermediario, de un mediador, de alguien que en representación del pueblo se presentaba ante Dios. Pero el pueblo, así en bloque, no podía entrar a la misma presencia de Dios. Obviamente que conocemos las causas, y eso está estrechamente relacionado con la incredulidad de ellos. Lo sabemos bíblicamente. La incredulidad entonces aleja al hombre de Dios, pero la fe acerca al hombre a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Y qué bueno que, verdad, transitemos ese camino de la fe y entendamos que esa es la senda que nosotros, o a través de la cual nosotros conocimos al Señor, y es la senda que nosotros debemos seguir transitando, la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y toda relación con Dios, toda buena relación con Dios está basada en la fe. Nadie se puede acercar a Él y que sea agradable ante Dios si no es por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios ¿qué? Se acerca. Alabanzas a Jesús. Por eso ellos no se pudieron acercar. Por eso se les trazó un límite. Por eso hubo un área restringida. Y hubo una línea imaginaria que ellos no podían traspasar, porque la sentencia era contundente. Señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Con solo que traspasara así la yema de los dedos, ya era razón sobrada para que esa persona quedara fulminada. Y aún, mire cómo la incredulidad trasciende. Está en el hombre, pero la incredulidad trasciende. Porque dice acá: así sea un hombre o sea un animal. La incredulidad afecta el entorno y todo lo que hay alrededor. Por eso cuando el Señor, usted recuerda que Él fue a Betsaida y había allí un ciego, el Señor no quiso hacer el milagro ahí, sino que lo sacó fuera. Y cuando lo sanó, cuando hizo el milagro, le dijo: no entres allá y no le digas a nadie. Porque Betsaida estaba o hacía parte de esa lista de ciudades que estaban, esas ciudades impenitentes. Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho las señales que en vosotras han sido hechas, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en polvo y en ceniza. Y había allí un juicio proyectado, suspendido, una expectación de juicio
contra esas ciudades por su incredulidad. Poderoso el nombre de Jesús. La Biblia en Marcos capítulo 6 dice que Jesús entró a Galilea donde se había criado y dice que no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo. El Todopoderoso no pudo. ¿Sabe por qué? Por la incredulidad de ellos. Así que la incredulidad cierra el paso al hombre, le cierra el paso a la misma presencia de Dios. El incrédulo está excluido de la presencia de Dios. Y si está excluido de la presencia de Dios, pues está excluido de las bendiciones que se derivan de la presencia de Dios, porque en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo y ¿qué más? Y delicias a su diestra para siempre. ¿Cuántos gritamos gloria a Dios? ¿Cuántos gritamos gloria a Dios? Veo aquí que el pueblo de Israel, el pueblo de los privilegios, cuando la presencia de Dios desciende sobre el monte y hay estas situaciones extraordinarias que menciona la palabra, que el monte humeaba y se estremecía y habían truenos y relámpagos, dice la Biblia finalmente que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y ¿qué? Y se pusieron de lejos. Salieron corriendo, huyendo de la presencia misma de Dios. Hermano, la gracia no llegó a existir. La gracia siempre ha existido. La gracia no está incluida en el paquete de las bendiciones de Dios. Oiga bien, las bendiciones de Dios están incluidas en la gracia. Es decir, que la gracia es el paquete de todas las bendiciones de Dios. Y el hombre, escuche bien, se acerca a Dios porque haya gracia por medio de la fe. Cuando el hombre cree, la gracia de Dios lo arropa. La gracia de Dios lo acerca a la misma presencia del Señor. Alabado sea Jesús. La Biblia dice que por la fe tenemos entrada a esta ¿qué? A esta gracia por la fe. Y no es que la gracia haya llegado a existir, la gracia siempre ha existido porque es una prerrogativa de Dios, es un atributo de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Pero la gracia, pudiéramos decir que no es que no existiera, siempre ha existido, sino que los depositarios de la gracia eran unos cuantos. Por ejemplo, Noé halló gracia. Amén. Y los hombres en la antigüedad, aquellos muy escogidos y muy determinados, hallaron gracia para acercarse a Dios, para entrar a la misma presencia de Dios. Pero no el pueblo como tal podía entrar. Solamente a quien Dios llamara. Moisés podía subir y unos cuantos se podían acercar. El sumo sacerdote una vez al año podía traspasar el velo y ofrecer el sacrificio, en representando o llevando al pueblo él. Sobre sus hombros estaban unas piedras preciosas a cada lado, 6 aquí, 6 a este otro lado, que representaban las 12 tribus de Israel. Y también sobre el pectoral 12 piedras preciosas que igualmente representaban al pueblo de Israel. Así que el sumo sacerdote entraba pero una sola vez al año, llevando sobre sus hombros, de manera figurada, al pueblo sobre sus hombros y en su pecho, pero solamente una vez al año, y ese solo hombre podía presentarse en representación del pueblo.
Digamos que la gracia estaba, pero como que el dueño de la gracia abría el grifo, la válvula un poquito y salían unas goteritas de gracia. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. Es como cuando usted ve el tubo del agua, el tubo. No es que no haya agua, hay agua, pero está cerrada la válvula. Y el que tiene el control, pues abre la cantidad que quiera dejar salir. Hermano, hay algo grande aquí que yo quiero invitarlos a que meditemos en esto. Y que al partir de este lugar, usted se vaya muy concientizado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado ahora? Lejos, muy lejos. Este pueblo que era el más cercano, por así decirlo, a Dios, era el más cercano a Dios, sin embargo, se puso de lejos, a una distancia considerable. Pero si hablamos de Israel como tal, el pueblo de las promesas, el pueblo privilegiado, y tuvo que permanecer lejos, ¿dónde apareceríamos nosotros? Hay poder en el nombre del Señor. Y allá es donde yo quiero llevarlo a usted en el nombre de Jesús en esta tarde. A que meditemos en eso. Y a que le abramos el corazón al Señor y que lo amemos aún más cada día. Que nos enamoremos más de Él. Que nos humillemos más ante su presencia. Alabanzas al Señor. Que reafirmemos ese compromiso de fidelidad con Él. Porque es que lo que Él hizo por nosotros es un verdadero, pero verdadero milagro. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Y en qué condición estábamos nosotros? Ese es un grupo de 3 preguntas. Y luego veremos otro grupo de 3 preguntas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Quiénes somos ahora? ¿Y en qué condiciones estamos ahora? ¿Por qué no da un aplauso al Señor? Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Alabanzas, alabanzas. ¿Quiénes éramos? Efesios capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, que eso quede muy claro, en otro tiempo, amén. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados ¿qué? Eso éramos nosotros, incircuncisos. Dios no había hecho un pacto ni un acercamiento con nosotros. Y entonces éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Dónde estábamos? En aquel tiempo estabais ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿En qué condición estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué cuadro tan desolador, qué panorama tan sobrecogedor, tan desolador ese panorama nuestro en que vivíamos, lo que éramos, la condición nuestra, donde estábamos. Poderoso el nombre de Jesús, poderoso el nombre de Jesús. Y a mí me llama la atención, querido hermano y hermana, la exhortación inicial, porque la exhortación es, por tanto, acordaos. Es
decir, se nos exhorta a que no se nos olvide de dónde el Señor nos sacó. ¿Quiénes éramos? ¿Qué éramos? ¿Dónde estábamos? Nuestra pobre condición. Y la exhortación es, por favor, no se olviden. Alabado el nombre de Jesús. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quiénes éramos? ¿En qué condición estábamos? ¿Y dónde estábamos? Verso 12, ¿dónde estábamos? En aquel tiempo que estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, no de Israel, no de Dios, sino de ¿qué? De Israel. O sea que estamos aún peor. Si Israel, que era el más cercano, por así decirlo, literalmente estaba lejos, ¿dónde apareceríamos nosotros? Si Israel, cuando sintió la gloria y vio allá lo que estaba sucediendo en el monte, que se estremecía el monte y se anunciaba, Dios acaba de descender sobre el monte. Israel, dice la Biblia, que el pueblo tembló, les temblaban las rodillas, se estremecieron de miedo y salieron corriendo y se pusieron a una distancia, muy lejos se pusieron. ¿Dónde apareceríamos nosotros? Poderoso el nombre de Jesús. Entonces yo digo que si Israel estaba lejos, nosotros estábamos muy lejos. Tan lejos que no alcanzábamos a percibir nada de lo que sucedía en la escena de las bendiciones de Dios. Y me conmueve, hermano, cuando leo esto y vuelvo y lo leo y medito en esto y como que me sumerjo, intento sumergirme lo que más puedo en el significado y en el fondo de estas palabras de Efesios capítulo 2. Y cuando salgo de allá, de esas profundidades, de esta palabra maravillosa, digo, Dios, tú eres muy grande y muy bueno y muy misericordioso, bondadoso. Aleluya. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión. Eso éramos. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Escuche esto, que esto es terrible, hermano. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos huérfanos de Dios. Sin esperanza. ¿Qué quiere decir sin esperanza? A ver, alguien que haga un aporte. ¿Ah? ¿Que no espera qué? Nada. Sin esperanza. Que no hay posibilidad, no hay nada que hacer. Poderoso el nombre de Jesús. Es como cuando le dicen a la persona, mire, lamentamos informarle que agotamos todos los recursos, hemos hecho uso de todo lo disponible, de todos los conocimientos médicos y científicos, agotamos todas las posibilidades y lamentamos informarle que está totalmente desahuciado, que hasta aquí llegamos, no hay nada que hacer. Esa era la radiografía de nosotros los gentiles en cuanto a la carne. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí no hay ni uno solo, pero ni un hito solo que diga, no, que va, yo pertenecía a una alta alcurnia. Pertenezco a una estirpe, a una raza, a una clase.
muy especial y notable, ninguno de los que estamos aquí podemos levantar la frente en alto para decir: yo era muy, pero muy digno de estar en la presencia del Señor. No éramos nadie y no valíamos nada. No había esperanza para nosotros. No había alternativa. Todos los caminos llegaron a un punto cero. Se cerró toda posibilidad. No había salida. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Si Israel se puso de lejos y estaba lejos, ¿dónde apareceríamos nosotros? Muy, pero muy lejos. Pero que quede claro, dije, que quede claro que eso fue en otro tiempo. Hay una alabanza para Jesús. 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 Hay una alabanza para Él. ¿Y por qué estoy pidiendo tantas alabanzas para Él? ¿Es que acaso hay razones suficientes para alabarlo? ¿Es que acaso hay razones para glorificarlo? ¿Es que acaso hay razones para aplaudirlo a Él o qué? Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Mire, en la Biblia usted encuentra en los evangelios una mujer que tenía una hija que era atormentada por un demonio. ¿Recuerdan? La mujer sirofenicia. Y esta mujer que vino de las regiones de la muerte, de las regiones gentiles como nosotros. Esta mujer vino arrastrándose y se aferró a los pies del Señor. Se postró rostro en tierra. Yo digo que se aferró de sus pies y comenzó a clamar: Señor, por favor, socórreme, porque tengo una hija que está siendo atormentada. Ayúdame. Pero ella no pertenecía al pueblo de Israel. No era parte del pueblo de Israel. Era una gentil como usted y como yo. Y para ella también era la sentencia. Estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y los discípulos decían: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Grita, clama, suplica, implora, ruega. Despídela, Señor. Y el Señor, más bien, como dejando allí un legado de su gracia para todos nosotros, y como estableciendo lo que era en ese momento una verdad, pero también luego hizo lo que significaría la apertura de una gran misericordia. Dice: no está bien. Yo no soy enviado sino a las ovejas que están descarriadas de Israel. Y la mujer sigue clamando, sigue suplicando, sigue llorando. El gemido de esa mujer sigue entrando al oído y el corazón de Jesús. No está bien, mujer, tomar el pan de las bendiciones, el pan de las sanidades, el pan de los milagros, el pan de las promesas que es para los hijos. No está bien dárselo a los perrillos. Hermano, por más encopetado que alguien se quiera sentir en la iglesia, o que él era, porque algunos llegan hasta decir: la verdad es que yo no era ni tan pecador, yo no era ni tan esto, yo no necesitaba tanto de arrepentimiento. Todos los que estamos aquí teníamos mucho por qué arrepentirnos. Sí, amén. Yo lo siento como muy débil, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos decir con el apóstol Pablo que él vino a buscar a los pecadores y a salvarlos, de los cuales yo soy el primero de todos los pecadores. Alabanzas al nombre de Jesús. Y es mejor que usted considere que el Señor le perdonó mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús.
Diga conmigo: Jesús, te amo. Jesús, gracias. Yo creo que los discípulos equivocadamente, por supuesto, no con un corazón malo, pero sí sin entender la gracia de Dios, aún cuando escucharon que Jesús le dijo a esa mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Dijeron: eso es lo que nosotros estábamos esperando, que la despida. Pero Jesús les dijo: no, espérense. Y la mujer, cuando escucha eso, se humilla más. Su corazón se quiebra en llanto desesperado, porque ella decía dentro de sí: es que si lo dejo ir, se va mi esperanza. Si lo dejo ir, se va mi oportunidad. Y le dice: Señor, yo sé que soy del pueblo y de la gente y de la raza y de las regiones donde somos considerados perrillos. Pero Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen. Escuche lo que le voy a decir, escuche lo que le voy a decir. Y si usted siente en su corazón que así es lo que voy a decir, va a dar un amén muy fuerte. Hermano, cuando esa mujer clamaba, éramos nosotros representados en esa mujer los que clamaban. Aleluya. Mira, hermano, voy a hacer algo que yo casi nunca hago eso. A mí no me gustan esas cosas, pero lo voy a hacer esta tarde. Cuando esa mujer se arrastraba y pegaba el piso, su cara, su rostro al piso y a los pies del Señor, y ahí arrastrada decía: Señor, pero es que yo no te estoy pidiendo todo el pan. Éramos nosotros todos, millones y millones y millones. Escuche, millones y millones de habitantes de las regiones de muerte y oscuridad, que estábamos en celdas oscuras y húmedas, donde el tirano nos tenía cautivos y que nunca nos abrió las puertas, ni siquiera para salir a tomar un poquitico de aire fresco, porque el diablo es tirano, es cruel, es déspota. Y dice que él nunca a sus presos les abrió la cárcel. Estábamos confinados. Escuche. Estábamos confinados a un encierro perpetuo. Nuestra alma estaba condenada a cadena perpetua. Y estábamos bajo cerrojos y prisiones de oscuridad, y de allá solo salían gemidos y lamentos. Y esa mujer, por eso ese cuadro es tremendo, estremece, conmueve ese cuadro de esa mujer, porque esa mujer representa a todos los gentiles en ella, que se arrastra y le dice: Señor, no te estamos pidiendo todo el pan, solo deja caer una migajita. Pero aquí hay algo más que debemos analizar. Hay algo más que debemos analizar. Dios se manifestó en... Oiga, dígalo.
¿Quién se manifestó en carne? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? ¿El Dios Hijo? ¿El Dios Espíritu Santo? El único Dios, el Padre, se manifestó en, porque la Biblia habla de Dios Padre por toda parte, ¿sí o no? En los saludos de Pablo siempre es, ¿sí? Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. Pero nunca habla de Dios Hijo ni de Dios Espíritu Santo. Dios el Padre se manifestó en carne, y en esa condición de carne es el Hijo. Se manifestó, y entonces Él a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, rechazaron el pan. Un pan grande, un pan generoso, un pan de las promesas, el pan de las bendiciones, el pan de las bondades, de las misericordias. Y le dijeron: Jesús, no te queremos, te odiamos, te rechazamos, vete, Jesús. En el templo, después que él hizo su presentación, en el texto que citaba el hermano Reinel ayer, el Espíritu del Señor está sobre mí, Mateo 4, porque me ha enviado el Señor. Y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Después dice que lo sacaron fuera de la ciudad y querían despeñarlo. Se burlaban de él. ¿Que de qué se las da? ¿De dónde esas cosas que hace y esas palabras que habla? Este no es el hijo del carpintero. No están aquí sus hermanas. Si nosotros sabemos dónde nació y dónde se crió y dónde ha vivido y de qué se las está dando. Hasta llegaron a decirle que tenía ¿qué? Demonio. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hermano, lo recibieron a él con el puño cerrado. Así lo recibieron a él, con el puño cerrado. Y le dijeron: no te queremos, vete, te rechazamos. Pero mientras ellos dijeron: no te queremos, habíamos millones y millones de gentiles sin esperanza y sin Dios en el mundo, que nosotros le dijimos: pues si ellos no te quieren, nosotros sí te queremos. Aleluya. Escuche lo que voy a decir. Bueno, como es un solo culto, extiendo un poquitico. Ellos le dijeron: no te aceptamos. Pero cuando ellos dijeron: no te aceptamos, nosotros corrimos y le dijimos: nosotros sí te aceptamos. No te amamos, le dijeron, pero nosotros le dijimos: nosotros sí te amamos, Jesús. Entonces a lo suyo vino. Usted sabe ese pasaje, recítelo conmigo en esta tarde. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Adórelo, 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 adórelo esta tarde, adórelo. No deje de adorarlo, de alabarlo. Sea generoso en la alabanza, sea generoso en la adoración, sea generoso en la gratitud. Amén. 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 Escuche esto. Escuche.
Escuche esto. Amén, escuche. ¿Sabe por qué? Esperen, hermanos, un momento, por favor. ¿Sabe por qué? La gracia solo se abría la válvula un poquito sobre unos cuantos por la incredulidad de los muchos. ¿Me hago entender? Amén. Pero ahora, más a todos los que le recibieron, a los que creen, por usted haber creído, el Señor, que tiene el poder y el control, el dueño de la gracia, abrió toda la válvula. Toda la válvula. Porque la ley por medio de Moisés fue ¿qué? Dada. ¿Pero qué? Pero la gracia vino ¿por quién? Y de su ¿qué? Tomamos todos y gracia sobre gracia. Aquí, escuche, aquí, oiga bien. Aquí no hay una goterita de gracia. Hay un río de gracia. Así que si usted se va a mani vacío, no es problema del Señor, porque Él abrió toda la válvula para que usted beba y siga bebiendo y tome todo lo que su fe le permita tomar esta tarde en el nombre de Jesús. Alabanzas, 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 alabanzas. Estábamos muy lejos, pero ahora estamos muy cerca. Sí, la mala. Oh. Así que, iglesia, escucha esto. Mire, yo le llamo a esta parte aquí una carta de amor de parte de Dios para su iglesia. Escucha esta carta de amor que Dios te envía. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que por favor, compórtate de acuerdo a la altura que Dios te ha dado. Vive de acuerdo a la altura que Él te ha dado. Habla de acuerdo a la altura que Él te ha dado. Piensa de acuerdo a la altura que Él te ha dado. Parece que no me están escuchando. El diablo te quiere hacer creer que eres un ciudadano de segunda, de tercera o de cuarta categoría. Dile al diablo que puede ir recogiendo ese mensajito, porque nosotros sabemos que somos ahora por la gracia y la misericordia de Dios. Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y te voy a leer este último pasaje. Y después de que lo lea, haz lo que tú quieras hacer. Dile al Señor lo que tú le quieras decir. Aleluya, 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 aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. A ver, les voy a pedir, escuchen eso. Vamos a estar un poquitico así. Y después de que yo termine de leer esto, entonces usted ore, clame, bótese al piso ahí,
haga palmas, llórele al Señor, adórelo, pero no se quede quieto ni pasivo, porque usted tiene que descubrir, por favor, quién es usted ahora, dónde está ahora, en qué condición lo tiene Dios ahora. Así que usted no se achique, no se deje menguar ni se deje disminuir por el diablo. El diablo quiere hacerle creer que usted es una pulga. La pulga es él. Usted es un hijo de Dios. Escucha, mira esta otra carta de amor que Dios le envía a su iglesia. Mas vosotros sois linaje, pero no cualquier linaje, sino linaje ¿qué? Escogido. Digan amén. ¿Qué dijimos ayer? Que un amén de un hijo de Dios a la palabra es una cachetada que le damos al diablo. A ver, yo lo voy a leer y usted va diciendo amén. Mas vosotros sois linaje escogido. Que se oiga más fuerte ahora que voy a leer lo otro. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh, sí, 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 sí. Adóralo, 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 adóralo. Entra en adoración, entra en gratitud a Él, entra en alabanza. Llénate de la gloria de Dios y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Trae vasijas no pocas. Así habla la gracia. Llénate, 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 llénate. Y vete lleno de este lugar a tu sitio de habitación, a tu sitio de domicilio. No te vayas vacío. No hay derecho para que alguien se vaya de aquí regresándose con esa carga terrible. No hay derecho si aquí está el Dios Todopoderoso.